Ejercicios de cuerpo en movimiento. Hoy tenemos un nuevo tutorial, bienvenidos. Esta es la continuación del vídeo de magnitudes en movimiento. Vamos a ver ejemplos de cuerpos que se encuentran en movimiento. Tenemos que nosotros recordar las ecuaciones y las fórmulas del movimiento. Primero, el vector desplazamiento, le habíamos dicho que se representa con la letra delta griega, ¿sí? Este triangulito, delta, y la letra R, pero con el símbolo de vectorial en la parte superior. La fórmula la tenemos aquí expresada. Esto nos indica que recordando que el vector desplazamiento, que sería este que está aquí, es el vector de origen en punto P, de origen al punto P, cuando la trayectoria es una línea recta y no hay cambios de sentido. El módulo del vector desplazamiento coincide con la distancia recorrida. Nosotros, para identificar la distancia, en algunos textos ponen la letra D, en otros textos la letra S. Nosotros vamos a trabajar con la letra S, y este sería también otra equivalencia, pero entre valor absoluto el vector desplazamiento. En cualquier otro caso, la distancia recorrida vendría a ser delta S. Es el mayor que el módulo del vector desplazamiento. Modo o distancia recorrida de la trayectoria debe de ser una recta. Siempre y cuando se cumpla esto, podemos decir que la distancia va a ser igual al vector desplazamiento. La distancia recorrida va a ser igual al vector desplazamiento. Y para encontrarlo tenemos que aplicar lo que nosotros conocemos como Pitágoras, ¿sí? Los catetos opuestos, porque realmente se nos forma aquí un triángulo, ¿sí? Se nos forma un triángulo en el cual nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La ecuación del movimiento, que la habíamos visto en el vídeo de magnitudes de movimiento, aquí en función del tiempo, es una función que dependerá de las variables X y Y. Y también el vector. Se puede aplicar la ecuación del movimiento. La velocidad media, esta es una fórmula nueva. Podría ser la velocidad media, se representa con la letra B pequeña, y en el índice vendría a ser la M por delta R dividido para delta T. Calculamos el coeficiente divisor entre el vector desplazamiento y el tiempo transcurrido en ese desplazamiento, delta T. Esto siempre va a ser vectorial. La velocidad media es vectorial. Cuando nosotros decimos que la velocidad media va a ser igual a la rapidez, siempre y cuando la velocidad media va a ser igual a la rapidez media, solo si la trayectoria es una línea recta. Si es una curva, la dirección del movimiento esta va a variar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una curva. No va a ser lo mismo si la velocidad media, que se desplaza como una línea recta, que si se desplaza en una curva. Y aquí cambiaría la rapidez, ya no son iguales ni la velocidad media ni la rapidez. La fórmula de la rapidez media vendría a ser velocidad media entre valor absoluto, va a ser igual, vendría a ser la distancia, lo que nosotros conocemos distancia recorrida, dividido para el tiempo. El valor que nos va a dar es escalar. Ya lo vamos a ver con un ejercicio. Con un ejercicio lo vas a poder entender y aplicar muy bien esta fórmula. Estas serían nuestras dos fórmulas nuevas para aplicar. Pasamos entonces a ver el primer ejercicio. ¿De qué trata? Dice, un móvil parte del punto C y nos dan, digamos así, las coordenadas o el par ordenado donde se encuentra este vector o este punto, 5,-4 kilómetros, y luego en 30 minutos llega al punto D, menos 21,15 kilómetros. Determinar, me dice, la posición final del móvil, B, el desplazamiento realizado, C, la distancia recorrida si la trayectoria es recta, D, la velocidad media en kilómetros por hora, E, la rapidez media en kilómetros por hora. Vamos entonces a analizar primeramente el gráfico. Vamos a ubicar el punto C en nuestro gráfico cartesiano. Recuerden que nos está diciendo en kilómetros hora, por lo tanto todas mis cantidades en los ejes, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, están en kilómetros. Entonces el punto C graficado aquí, lo tenemos aquí graficado, es el punto 5,-4, ¿sí? Y el punto D está aquí en menos 21,15. He graficado mis dos puntos, digamos el vector, este sería el vector desplazamiento. Lo que me pide
es determinar la posición inicial, es lo primero que vamos a encontrar. Pero primero voy a poner mis datos, ¿no? Lo que me dan los puntos, el punto C y el punto D en kilómetros. Y el tiempo me dice 30 minutos, pero como me está pidiendo en kilómetros hora en algunos ítems, yo lo que hago es pasar esos minutos a hora. Me va a dar 0,5 horas. La posición inicial y final del móvil la encontramos aplicando el punto C. Le aplicamos lo que vendría a ser nuestros vectores unitarios. En X sería Y y en Y sería J. Esto nos va a dar entonces, nos va a dar el vector, vemos aquí graficado también en la figura, ¿sí? Vemos desde el punto de origen hasta el punto C está ubicado mi vector de origen o inicial, ¿sí? Y solamente a las cantidades lo que añado es nuestro vector unitario Y para X y Y para J. Recordemos que son adimensionales, no tienen unidades, ¿sí? Nuestra unidad vendría a ser kilómetro. Muy bien, entonces partimos entonces con el segundo punto final. La posición final del móvil vendría a ser D, ¿sí? Si yo lo grafico, tendríamos este vector que está aquí. Ponemos el vector Y menos 21 y para las Y la J, ¿sí? Como hemos visto en el primer punto, igualmente hacemos con el segundo punto o con el punto D. Luego vamos a ver el punto B, que es el desplazamiento realizado. El desplazamiento realizado sería desde el punto C al punto D, o sea, nuestro vector desplazamiento. Lo calculamos por la fórmula que ya habíamos dicho en principio. Tendremos que restar, porque es una resta, el vector final con el inicial. En algunos textos le ponen una F aquí al índice, la letra. Nosotros no vamos a utilizar eso. Bien, pongo los datos, reemplazo, como ya hemos visto en el A, vendría a ser menos 21 y menos 15 en Y, menos, no nos olvidemos del signo porque aquí está menos, ¿sí? Y el vector inicial sería 5Y en X y menos 4J en Y. Mire que este es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este que es de las X con el de las X del segundo vector, del vector inicial. ¿Y qué es lo que hacemos? Mira, el signo me va a alterar a esta cosa, sería negativo. Sería menos 21y y menos 21 y menos 5y me darían 26y. Y ahora hacemos lo mismo, ¿sí? Con este y nos va a dar aquí en cambio menos. Con menos me va a dar más, entonces me va a dar, le voy a restar a 15, le voy a restar 4, que serían 11J. Y eso es lo que yo tengo aquí, ¿sí? El resultado del vector desplazamiento o la posición de este vector desplazamiento estaría en menos 26y y menos 11J kilómetros. Si yo identifico esto de aquí, este mismo vector sería este vector, lo hago igual, lo pongo desde el punto de origen y lo grafico en mi plano, vas a ver que me van a dar las coordenadas que está aquí, menos 26, menos 11. Lo grafico en el tercer cuadrante y me va a dar esas unidades. Bien, esto con respecto al punto B. Vamos entonces a hacer la distancia recorrida si la trayectoria es una recta. Como hemos visto, es una recta, no es curvilínea. Por lo tanto, yo puedo decir que la distancia recorrida es igual al vector desplazamiento. Y si es así, yo puedo aplicar mi teorema de Pitágoras porque se me está formando aquí un triángulo rectángulo. Aquí sería un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, yo puedo aplicar mi teorema de Pitágoras. Reemplazo las cantidades del vector que hemos encontrado, el valor del vector desplazamiento que habíamos encontrado en el ítem B, lo desplazo en mi teorema de Pitágoras, digámoslo así, lo elevo al cuadrado. Recuerda que todo negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Al sumar estas cantidades, al sacarle el cuadrado de cada una de estas, lo sumo y me va a quedar 797 kilómetros al cuadrado. Eso es lo que me va a dar el resultado de esta operación aritmética. Todavía no he hecho la raíz cuadrada.
¿sí? Porque tengo que eliminar este 2 con la raíz se van, ¿sí? Y me va a quedar el resultado de la distancia recorrida, que va a ser igual a 28.23 kilómetros. Muy bien, ya teniendo, voy a encontrar mi punto D, que es la velocidad media. Como ya te había dicho antes, para encontrar la velocidad media vendría a ser el vector desplazamiento dividido por el tiempo. Lo que habíamos encontrado en el ítem B lo reemplazo aquí y lo tengo que dividir por el tiempo. A 26 lo divido por 0.5 y al 11 también lo divido por 0.5, respetando su signo. En este caso son negativos. Esto me va a dar el vector, digámoslo así, velocidad media. El vector velocidad media me va a dar la división de 26, 0.5, 52.i, y en el 11 dividido para 0.5 me da 22 kilómetros. Ese sería mi vector velocidad, porque es vectorial. Vamos entonces al último punto, la rapidez media en kilómetros por hora. Ya hemos dicho, si es una línea recta, en este caso sí, la velocidad media es igual a la rapidez. La rapidez es, habíamos dicho, la una era escalar y la otra era vectorial. Por lo tanto, este escalar lo puedo sacar si se lo representamos entre barras. Reemplazando los datos, tenemos 28.23 la distancia que hemos encontrado, la distancia recorrida, la reemplazamos aquí en esta fórmula, y el tiempo 0.5 horas. Esto nos va a dar, la división de esto nos va a salir 56.46 kilómetros por hora. Esa sería la rapidez media. Es totalmente diferente a la velocidad media, si te das cuenta. La una es una posición vectorial y la otra es una cantidad escalar. Ahora bien, esto también lo podemos sacar por el teorema de Pitágoras, porque nosotros aquí se nos está formando un triángulo. Podríamos también haberlo sacado, pero he decidido aplicar la fórmula. Podríamos haber hecho el proceso de la letra C aplicándolo a la rapidez media. Muy bien, espero que te haya gustado el vídeo, no sin antes dejarte una actividad. Es el mismo ejercicio, simplemente que tenemos los puntos de coordenadas cambiadas y el tiempo también. Tenemos 45 minutos aquí. Quiero que hagas la actividad, la comentes, la realices y a ver cuánto te salió en cada uno de los ítems que hemos visto. Cualquier duda, cualquier incógnita, por favor coméntamelo. Asimismo, los resultados, si te ha gustado el ejercicio. También te doy las gracias y espero que te sigas suscribiendo a mis redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube. Con todo, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo tutorial.